económica y laboral en los y en el último lugar, quien hablará sobre otras medidas laborales y económicas centradas más en la contratación pública y, por último, el papel de la mediación en esta crisis. Así, por tanto, le doy la palabra a María Victoria González. Hola, buenas tardes. Ante todo, agradecer al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia la invitación que han realizado a nuestro despacho con el fin de desarrollar, hacer un breve repaso, ¿no?, de las medidas que afectan a empresas y trabajadores y que han sido aprobadas como consecuencia del estado de alarma generado por la pandemia del COVID-19. Para comenzar mi exposición, decir que esta versará sobre las medidas de índole fiscal y administrativo. No pretendo una relación exhaustiva de todas las medidas de tipo fiscal y administrativas aprobadas, porque sería la exposición, sino más bien un breve resumen de aquellas cuestiones que entendemos son más importantes, sin perjuicio de que, si surge alguna duda o alguna aclaración sobre algún tema concreto, se responderá o bien en el chat o bien a partir de cualquier consulta que nos quieran formular. Ha de indicarse, en primer lugar, que aunque voy a centrarme en medidas de ámbito estatal, además de estas medidas de ámbito estatal, sí también se han acordado determinadas medidas en el ámbito de los tributos, tanto competencia de la Xunta de Galicia como, por ejemplo, el tema de impuestos de sucesiones y donaciones, resumirse fundamentalmente en la suspensión y, en su caso, ampliación de plazos para la presentación y pagos de los tributos correspondientes. Sin más, y centrándonos ya un poco en la declaración de estado de alarma que se declara el 14 de marzo pasado, mediante Real Decreto 463 del 2020, decir que como consecuencia de tal declaración y como es sabido por todos, pues además de limitar la libertad de circulación de las personas y determinadas medidas de suspensión de actividades, en tanto a medidas de tipo administrativo y fiscal, se acuerda la suspensión de plazos procesales, la suspensión de plazos administrativos y la suspensión de plazos de prescripción y caducidad. ¿Qué quiero decir con esto de la suspensión de plazos? Que con carácter general, con anterioridad al 14 de marzo, a la fecha de declaración del estado de alarma, se suspenden. Eso significa que el cómputo de cualquier plazo que se haya iniciado con anterioridad no vuelve a reanudarse, ¿no? Simplemente es una suspensión y luego se reanudaría el cómputo de ese plazo. Con carácter más general, y esto es con carácter general, y con carácter más concreto en cuanto a las medidas adoptadas en el ámbito tributario, he hecho un pequeño resumen de, digamos, de 7, que se puede resumir en 7 puntos. Y en primer lugar, tendríamos que referirnos a la flexibilización de los aplazamientos de deudas tributarias y aduaneras, tanto para pymes como para autónomos, siempre que el importe no exceda de 30.000 euros y sin intereses durante determinados supuestos, que, bueno, habría que desarrollar en concreto, y plazos, pero con carácter general. Cualquier clase de aplazamiento que se quiera solicitar que no exceda de 3 meses no llevará consigo intereses, con lo cual es una opción bastante interesante dada la situación de, digamos, de falta de liquidez a la que probablemente se van a enfrentar muchas empresas a raíz de esta situación. Por otra parte, como ya he dicho antes, se suspenden todos los plazos de prescripción y caducidad desde la entrada en vigor del Real Decreto 463. Estos plazos quedan con carácter general suspendidos hasta el 30 de abril de 2020 y, por otra parte, se amplían hasta el 20 de mayo de 2020 todos aquellos plazos que se abran a partir de la fecha de declaración del estado
de alarma. De igual modo, la agencia tributaria, con carácter general, ejecutar ninguna clase de garantías que recaiga sobre bienes inmuebles hasta por lo menos el 30 de abril del 2020. Y también se modifican, por último, los plazos para la interposición de cualquier clase de recursos, reclamaciones económicos administrativas y demás, siempre que el plazo de interposición abarcase entre el 14 de marzo y el 30 de abril. Por tanto, es a destacar que debemos quedarnos por el 20 y el 20 de mayo de 2020. Es decir, cualquier notificación que se haya podido realizar antes del 14 de marzo del 2020, con carácter general, el plazo se extendería hasta el 30 de abril de 2020. Y aquellas notificaciones realizadas a partir del 14 de marzo, la fecha de declaración del estado de alarma, habría que tener en cuenta hasta el 20 de mayo de 2020. Como es obvio, estos plazos se adoptan siempre en beneficio del contribuyente, del sujeto pasivo del impuesto, por lo que perfectamente, y si es beneficioso o conveniente por la razón que sea, puede, por supuesto, atender cualquier clase de requerimiento, aportar información, presentar alegaciones o incluso pagar antes de la finalización de estos plazos, digamos, ampliados. Otra cuestión que se plantea es si es necesaria realizar alguna clase de solicitud para que se aplique esta ampliación de los plazos, y decir que no, que la ampliación se va a aplicar siempre por defecto, sin perjuicio de que, como acabo de decir, se pueda decidir voluntariamente el no agotar los plazos. Por último, y como una cuestión un poco, digamos, más técnica, pero que también hay que tener en consideración, recursos, cualquier clase de recursos o reclamaciones económico-administrativas, que son las reclamaciones, digamos, tipo y previas a la, digamos, a la vía jurisdiccional dentro del procedimiento administrativo o procedimiento tributario, con carácter general, el plazo para presentar cualquier clase de recurso o reclamación finalizaría el 1 de junio de 2020, habida cuenta de que el 30 y el 31 de mayo de 2020 son inhábiles. Así se establece, como consta en la pantalla, en el segundo apartado de la disposición adicional octava del Real Decreto Ley 11 del 2020. Todo esto, lógicamente, durante el estado de alarma se pueden recibir cualquier clase de notificaciones, tanto en papel como por vía electrónica, y una vez recibida esa notificación habrá de computarse el plazo conforme se ha dejado expresado. Todo esto también he de decir que, bueno, es una situación que, digamos, que se está modificando, que lógicamente el estado inicial de alarma se decreta por 15 días, se ha decretado por 15 días, ha habido sucesivas prórrogas y probablemente en función de cómo vaya evolucionando la situación, puede que haya esto, pero bueno, hoy por hoy es lo que existe y la legislación que tenemos. Y por último, también hay que referirse a que finalmente, y tras reiteradas peticiones en este sentido por parte de las pymes y de los autónomos, el pasado 14 de abril se ha ampliado el plazo para la presentación e ingreso de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Es lo que a muchos pues, pequeños empresarios, autónomos, profesionales incluso, IRPF y demás. ¿Esto qué supone? Pues que el primer trimestre, que había que presentarlo antes del 20 de abril, se ha ampliado hasta el 20 de mayo los plazos de presentación e ingreso de estas declaraciones y autoliquidaciones. Ha de decirse que, habida cuenta de esta ampliación del plazo, la domiciliación bancaria podrá realizarse hasta el 15 de mayo de 2020. Es un plazo importante a tener en cuenta siempre que se quiera realizar por domiciliación bancaria, que en muchos casos solamente admiten el pago mediante domiciliación. Y, por otra parte, decir que, bueno, que la agencia tributaria ha publicado que incluso para aquellas personas que muy diligentemente hayan presentado sus declaraciones trimestrales con anterioridad a esta fecha del 14 de abril, el cargo en cuenta dicen que no se va a realizar hasta el siguiente 20 de mayo de 2020. Y, por último, aporto un anexo normativo, una
legislación que se ha ido aprobando por orden más o menos cronológico, con las referencias concretas a toda esta suspensión de plazos, aplazamiento y demás. Sin dejar de mencionar que toda esta suspensión de plazos, ampliaciones y demás, para nada afectan, como se ha dicho recientemente por el Gobierno y consta, y la agencia tributaria así lo ha hecho, pues para nada van a afectar a la presentación del IRPF correspondiente al año 2019, porque ya desde principios del mes de abril, al igual que el pasado ejercicio, pues se pueden hacer solicitudes de borrador, presentaciones, solicitudes de devolución y demás, lo cual es un tema interesante que incluso se habla de que, bueno, en algunos casos incluso servirá para aportar liquidez sobre todo a pequeñas empresas, a profesionales, a empresas individuales y demás. Y bueno, y de nuevo muchas gracias y decir que quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración que quieran realizar. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Javier Iglesias. Voy a tratar de esbozar algunas cuestiones que creemos pueden ser de utilidad en el aspecto laboral, es decir, aquellas cuestiones que debido a la excepcionalidad del pues a cada uno, en este caso pues a miembros del colegio que puedan tener la condición de asalariados o están unidos a su empresa pues mediante un contrato de trabajo, una prestación laboral por cuenta ajena, ¿no? Comenzaría diciendo que el contrato de trabajo evidentemente no es algo estático y pues en determinadas circunstancias la legislación concede a la dirección de la empresa pues la posibilidad de plantilla pues a los desafíos que pueda plantear el mercado, ¿no? No se nos escapa lo que puede venir en los próximos meses y entonces, bueno es comentar un poco las distintas situaciones que pueden ocurrir a una persona o a una plantilla y bueno, la primera herramienta que de alguna manera la legislación otorga al empresario es lo que conocemos como modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Artículo 41.1 y evidentemente también tiene el desarrollo en los distintos convenios sectoriales bueno, todas ellas deben de basarse lógicamente en razones económicas, técnicas, organizativas, de producción y bueno, lógicamente pueden afectar a elementos tan sustanciales como puede ser la jornada, las funciones, el horario de trabajo, sistemas de trabajo, trabajo a turnos, la propia remuneración y ahí, bueno, un poco en cuanto al procedimiento a seguir, hay pantalla según la modificación planteada afecte a un número de trabajadores determinado en un periodo que es la ley marca de 90 días. Si supera esa cifra, pues se plantea pues, en función del total de plantilla, pues 10 trabajadores, empresas de menos de 100 y sucesivamente otras barreras que se pueden ir superando y en ese caso esas modificaciones deben de ir precedidas por un periodo de consultas, la apertura del periodo de consultas. Si no se alcanzan esas modificaciones, es decir, si la modificación afecta, pues bastará con notificársele con una antelación de 15 días a la fecha de efectos de esa modificación y el trabajador, como pueden ver en pantalla, podrá rescindir su contrato si entiende que con esa modificación no le interesa seguir trabajando. Podrá rescindir su contrato con derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio, con un máximo de 9 mensualidades. También, obviamente, podrá impugnar la decisión judicialmente, pese a lo cual, mientras no salga una resolución judicial, deberá cumplir con esa modificación. Que merece una regulación aparte o separada y es la que conocemos como movilidad geográfica, ¿no? Establece el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores y lo que
viene a decir es que, bueno, en estos casos el empresario podrá decidir traslados de trabajadores que exijan cambio de residencia. Y bastaría también con esa diferencia que ya vimos antes, de según afectase a un número determinado de trabajadores o a menos, en el caso de que pase la apertura de un periodo de consultas, pero en caso contrario bastaría con notificarlo al trabajador y a los representantes legales con 30 días de antelación. Nuevamente el trabajador también tendrá ese derecho a rescindir su contrato con 20 días por año de servicio. Y en este caso el tope máximo de indemnización puede llegar a 12 meses de sueldo, 12 mensualidades. En el caso de aceptar el traslado, la ley prevé que se le resarza, como no puede ser de otra forma, de todo lo que sería la mudanza, el traslado, y también obviamente podrá impugnar judicialmente ese traslado si entiende que no existen razones probadas para tener que imponerlo, ¿no? Después, muy brevemente, hacer una mención a lo que son los ERTES, porque un compañero desgranará con más detalle esta materia. Simplemente indicar que desde el punto de vista de los asalariados, el estado de alarma han venido de alguna manera modificando para hacerlos más ágiles, lógicamente, reduciendo los plazos, y introduce un par de beneficios para los trabajadores. Uno de ellos es que los trabajadores afectados por estos ERTES, que son expedientes de suspensión o reducción de jornada, es decir, que el trabajador pasa a desempleo, pues percibirían igualmente el desempleo aunque no tuviesen cubierto el periodo mínimo de cotización, bastando que estuviesen de alta con anterioridad, y ese paro que consuman en esos periodos de los ERTES de esta pandemia no se computará para ulteriores periodos de desempleo que pudiera tener el trabajador en lo sucesivo, ¿no? También una breve alusión a la propia prestación por desempleo, bueno, es conocido, pero no viene mal recordar que durante los primeros 6 meses esa prestación asciende a un 70% de la base reguladora. A partir de los 6 meses, o sea, a partir del día 181, esa prestación baja al 50% y las cuantías oscilan entre el 80% del IPREN, que es el indicador de rentas que se utiliza para distintos tipos de subsidios y ayudas, y entonces eso va desde el 80% de ese IPREN hasta un máximo del 225%, que es cuando ya se tienen 2 o más hijos a cargo, ¿no? Como se detalla en la pantalla. Respecto a la extinción de contrato, los decretos establecen una prohibición, es decir, la extinción por causas económicas o por fuerza mayor, en aquellas actividades que se hayan visto paralizadas o afectadas por las medidas gubernativas, pero eso no quiere decir que no se produzcan extinciones, ¿no? Y en este caso, sobre todo cuando estamos hablando de contratación temporal, ¿no? Seguramente habrán leído que en este último mes ha crecido mucho los ceses en contratos temporales. Conviene no olvidar que no es infrecuente que los contratos, pese a que documentalmente, formalmente se documenten contratos que pueden ser ya indefinidos, bien porque, como se ve en pantalla, bien porque ese contrato se haya hecho por obra o servicio determinado y el trabajador es utilizado en otras obras o en otros lugares para los que no está determinado su contrato, también porque se puedan concatenar en exceso las prórrogas si se supera el plazo máximo de temporalidad o simplemente porque desaparezca la causa de la contratación temporal con el paso del tiempo, con interinidades, cuando se produce la reincorporación de la persona sustituida y no se da de baja al trabajador sustituto. En ese caso, pues, pese a que su contrato sea temporal, realmente el trabajador es indefinido. Entonces, conviene, si hay algún tipo de duda, que pues, la persona a la que se le notifique la terminación de su contrato pues pueda hacer que se examine
su situación pues, no fuese a ser que realmente su contrato ya no fuese. Sobre todo porque, como se ve en pantalla, el plazo para impugnar ese despido, ese cese, no es un plazo largo, son simplemente 20 días hábiles, ¿no? Vamos a tocar muy brevemente el tema de las vacaciones, simplemente por la cuestión de que se corre el riesgo de que la empresa pretenda utilizar las vacaciones como un expediente o una alternativa a la suspensión a un ERTE o a la suspensión y simplemente indicar que, bueno, es sabido además, ¿no?, que las vacaciones en ningún caso podrán ser inferiores a 30 días naturales por año y que, obviamente, si hay algún tipo de desacuerdo en cuanto a la fijación del periodo de vacaciones, el trabajador dispone de un procedimiento sumario y preferente para que un juez rápidamente pueda resolver sobre ese conflicto. El trabajador, en todo caso, tiene derecho a conocer las fechas de disfrute de sus vacaciones al menos con 2 meses. No se pueden sustituir por retribución, salvo en casos muy concretos, y han de disfrutarse dentro del año natural, con esas excepciones que se indican en pantalla, ¿no? Y, bueno, como ya se indicaba, no se puede utilizar un derecho del trabajador, como son las vacaciones, para compensar, como ha ocurrido ahora en Semana Santa, pues permisos retribuidos o necesidades de otro tipo de la empresa. Y ya por último, una breve mención a el trabajo a distancia y la conciliación familiar, ¿no? El trabajo a distancia se ha incorporado ya en el 2012, en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores se define como, pues, la prestación de trabajo por un trabajador desde su vivienda o en otro lugar diferente al centro de trabajo. Y, bueno, lo que inicialmente se hace en ese artículo 13 es simplemente reconocer ese trabajador tiene garantizados los mismos derechos que los de un trabajador presencial, ¿no? Hace un año aproximadamente se establece, mediante la reforma del artículo 38.4 del Estatuto de los Trabajadores, ya el derecho, ¿no?, de forma expresa, el derecho del trabajador a solicitar de la empresa que se modifique su horario para ajustarlo y mejor conciliar la vida familiar, con prioridad, obviamente, a los que tienen hijos menores de 12 años. Y, bueno, de alguna manera viene a... De alguna manera no fue algo buscado, pues que en el Real Decreto Ley de 8/2020, en los decretos de desarrollo del estado de alarma, de forma expresa se indica el trabajo a distancia como un sistema de trabajo alternativo que se prefiere, obviamente, durante las crisis del coronavirus, a las alternativas más radicales, como puede ser la reducción o la suspensión de la prestación laboral. Simplemente decir, por añadir algo más, que pese a que prácticamente no hace un año que se ha introducido esta posibilidad ya de que el propio trabajador que se modifique su horario para ajustarlo, para hacer posible la conciliación de la vida familiar y laboral. Bueno, pues un poco el estudio de las primeras sentencias que ya han ido saliendo, bueno, pues como es muy normal en este campo del derecho, pues es muy casuístico, ¿no? Es muy difícil encontrar pautas generales, pero, bueno, se puede decir que realmente el trabajador no sirve una simple y genérica solicitud de conciliación, argumentarla de alguna manera, y tiene que estar perfectamente probada la necesidad y la, digamos, inexistencia de alternativas para el trabajador, ¿no? Por ejemplo, pues, en este caso, pues también la ocupación de la pareja, si es que existe, la presencia o no en la unidad familiar de otras personas adultas que pudieran acompañar un poco esa responsabilidad familiar. Bueno, hay una serie de cuestiones, y por parte de la empresa también, ¿no? Los jueces no aceptan fácilmente negativas del empresario genéricas, sino que se exige que la empresa también detalle en base a qué entiende imposible, pues, esa modificación que se pide. Cerramos un poco esta intervención
agradecer, como ya han hecho mis compañeros, la oportunidad que nos dan. Espero que haya sido de utilidad y bueno, estamos aquí para responder a cualquier tipo de cuestión que se nos plantee. Muchas gracias. Buenas tardes, espero que se me escuche bien y en primer lugar reiterar, como han dicho mis compañeros, el agradecimiento al Colegio de Ingenieros para pasar a continuación a tratar ciertos aspectos de la incidencia que esta pandemia sanitaria mundial nos afecta en cuanto a la afectación del mundo empresarial y concretamente en la forma de las pequeñas y medianas empresas, las pymes y los autónomos. Entendemos que esta crisis es de tal gravedad y de tal afectación que provoque un dilema entre si debe prevalecer el derecho a la indemnidad, el derecho a la salud, las personas confinadas en sus casas o la vuelta al trabajo de manera escalonada, pero más o menos urgente, ante la grave crisis que se avecina, sobre todo con una amenaza muy importante de catástrofe económica. Por poner un ejemplo, quisiéramos comentar que más de 3 millones de trabajadores en este momento en España están afectados por expedientes de regulación temporal de empleo, por los ERTEs. 900.000 autónomos han solicitado la cesación de prestación de actividad por no poder continuar, porque sus actividades estén prohibidas expresamente en el Real Decreto de Alarma, o bien porque han tenido que cesar pues, también por causas económicas. Ante esta situación que estamos comentando, surge pues, la figura jurídica del ERTE, concebido como expediente de regulación temporal de empleo, que está articulado en el Estatuto de los Trabajadores, números 47 y 51, y que se concibe como una especie de remedio salvador frente a la sangría del cese de actividades, de paralización empresarial y ante la disyuntiva más grave y más traumática que supondría por despido de los trabajadores. Entonces, el beneficio del ERTE, el ERTE suspende la actividad del trabajador que se reincorporaría cuando pasase esta situación de pandemia actual, cuando la causa que lo motiva se vuelve a incorporar a la empresa con los mismos derechos y obligaciones y no supondría, por tanto, una extinción definitiva del contrato. El ERTE puede suponer tanto la paralización de la actividad temporal, con lo que estamos alegando, como también la reducción de jornada que abarcaría entre un 10 y un 70% de la misma, que lo tenemos expuesto. Los ERTEs pueden ser motivados por dos causas. El ERTE por fuerza mayor sería, claro, en las empresas cuya actividad está prohibida. Podemos pensar en este caso en una empresa de restaurantes con sus distintos centros de trabajo repartidos por toda la geografía. En este caso, evidentemente, debe de parar por fuerza mayor porque no puede continuar su actividad. En estos casos, pues, es una tramitación bastante sencilla, pues el empresario evidentemente debe comunicar la situación a los trabajadores, pero no es necesario una reunión asamblearia con los representantes legales, con los sindicatos, para hacer lo mismo. Después, evidentemente, debe comunicar también a la autoridad laboral, pero no debe de esperar a la confirmación del mismo. En el caso de que no conteste en un plazo de 5 días, pues se entiende que es aprobado. Y los costes sociales en cuanto a la empresa son, dependiendo si la empresa tiene más de 50 trabajadores, existe una bonificación de hasta el 75% de social, y empresas de menos de 50 trabajadores, la exención es del 100%. Es un arte muy sencillo y evidentemente nos estamos refiriendo a las actividades que están prohibidas, fuerza mayor. El segundo de los ERTEs, denominado con las abreviaturas TOP, se refiere a las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. En este caso, tiene una tramitación más compleja, pues evidentemente, aparte de la comunicación a los trabajadores, sí que se exige la reunión con los representantes legales de los para llegar a un acuerdo, comunicación a la autoridad laboral y posteriormente esperar a una resolución positiva de la misma en cuanto a las causas expuestas. El empresario también debe incardinar esta situación y alegarla pues, a las causas que pretenda alegar.
Podemos pensar en este caso una empresa automovilística, en la que sí, evidentemente su actividad se puede seguir desarrollando, aunque bien por causas de disminución de pedidos o por causas organizativas, simplemente con el funcionamiento de una cadena productiva, con la distancia o la separación que tienen que respetar los trabajadores, es una manera de organizar distinta el trabajo y evidentemente la producción será mucho menor, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la empresa, una vez que emplea esta figura jurídica, es el encargado de tramitar las prestaciones de desempleo ante el Servicio Estatal de Empleo para garantizar el cobro de estas prestaciones por parte de los trabajadores. Bien, los ERTES, evidentemente, ante la avalancha que se está produciendo y el recelo que puede producir también en el gobierno, que se estén intentando una vía fraudulenta de utilización de este mecanismo arbitrado para suspender los contratos de los trabajadores, está sujeto a un régimen sancionador como consecuencia de posibles actuaciones fraudulentas en la tramitación de los mismos. Es decir, si no se dan las condiciones exigidas, si no hay una fuerza mayor y como consecuencia de esa solicitud en avalancha que se está produciendo y el hecho de no contestar por parte de la Administración y que el ERTE se implemente, posteriormente de las autoridades laborales competentes que podrían obligar a devolver las prestaciones de desempleo que han sido abonadas al trabajador e incluso incurrir en sanciones en orden laboral que serían objeto pues, de fuertes multas que irían desde los 6.000 hasta los 180.000 euros. Por lo tanto, sería conveniente que en la tramitación de los ERTES pues, ajustarse realmente a las medidas que activan y no situación de coyuntura económica, las formalidades y sobre todo sin el fondo requerido. Bien, a continuación, no sé si puedo pasar con... tenemos otros escenarios que se plantean y que facultan a las empresas a otro tipo de alternativas, ¿no? En el caso de que no tengan la obligación o que no deseen acogerse al ERTE, bien porque no sea preciso o no sea conveniente en este momento, existe la posibilidad de, como se expuso anteriormente en la ponencia anterior por mi compañero, están recogidas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y aquí sí que sería siempre conveniente, a través del convenio, de los acuerdos entre trabajadores y empresarios, se faculta pues, a una distribución regular de la jornada en función pues, eso, de nuevas situaciones que se vayan produciendo o una distribución también distinta de los tiempos de trabajo. Lo que queremos recalcar aquí que todas estas medidas, con independencia de que haya supervisión, se consensuasen por el empresario porque de lo contrario una obligación directa por el mismo o una imposición al trabajador daría lugar a esa figura de la modificación sustancial de condiciones que podría ser impugnada por el trabajador. Y nos encontramos a continuación con el concurso de acreedores. Vamos, como si dijéramos, en una escalada, en este caso perjudicial o más negativa para la empresa, en el supuesto de que no pueda sobrevivir al ERTE, que tampoco sea suficiente con la modificación a una situación desesperada con impagos, que no pueda continuar su actividad, que se vea ahogada desde el punto de vista financiero, pues entonces le quedaría el recurso de acudir al concurso de acreedores ante el juzgado de lo mercantil. El concurso de los acreedores, hago referencia y mención a dos escenarios, que puede ser el preconcurso, que es un estadio que se le concede a la empresa para que durante 4 meses negocie con sus posibles acreedores un convenio y se presenta al juzgado mercantil para coger un poco de aire y para realizarlo de alguna manera por las posibles demandas que le pusiesen llegar. Y existe otra opción, también contemplada en la ley concursal, que se refiere a la homologación judicial de acuerdo entre acreedores. Es un acuerdo que está pensado fundamentalmente para acuerdos financieros o refinanciación con banca, que con una serie de porcentajes pues también vincularía a los acreedores disidentes y se podría homologar desde el punto de vista judicial
con el fin de salvar esta situación grave de crisis en el escenario. Bien, a continuación tenemos la prestación de autónomo por cese de actividad. Recalcábamos al principio de esta intervención que son cerca de 900.000 autónomos los que se han visto obligados a cesar en su actividad como consecuencia, pues eso, de esta actividad que está prohibida en el Real Decreto, o de una disminución sustancial de ingresos. Esta disminución sustancial de ingresos debe corresponderse con un descenso en la facturación de al menos del 75% con respecto al mes anterior de su solicitud. Apartado especial y concebido para esta situación excepcional recogida en el estado de alarma y que se traslada aquí al autónomo, lo que le faculta, le libera de algunas obligaciones que se imponen para una prestación, por ejemplo, de desempleo del autónomo, que se le dé en otras circunstancias. En este caso sería suficiente con que el autónomo estuviese dado de alta en la Seguridad Social y la prestación alcanzaría, sería un único pago, al 70% sobre el cálculo de la base reguladora que estuviese cotizando según sus actividades. Es una prestación, no es muy grande, es una ayuda única y lo que tenemos que decir también es que está prevista para autónomos que tengan trabajadores a su cargo. En caso de que se dé esta circunstancia, pues el autónomo previamente tendría que iniciar una solicitud de ERTE conforme a esos trabajadores que estén vinculados a su actividad y también sería previsible o estaría facultada para que la pudiese solicitar aquellos autónomos que figuran como autónomos en sociedades limitadas o otro tipo de sociedades. En este sentido, finalizaría mi intervención, pero quisiéramos hacer una breve referencia, porque también tenemos que estar quizá fuera del programa y creemos que sería interesante, por petición que además se efectuó el colegio, hacer una referencia a las medidas de prevención de riesgos laborales o las medidas de seguridad y higiene en el trabajo como consecuencia de esta situación de crisis. En este sentido, y previamente a este estado en el que nos encontramos, quisiéramos hacer referencia a que existe una normativa básica, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es una ley del año 95. Posteriormente se dictó un Real Decreto de enero del 97 en el que aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención. Y por último, en el año 2020, el Real Decreto 5/2020 de 4 de agosto social. Bien, fuera de esta legislación genérica, básica y general de nivel estatal, existente hasta este momento, a partir de esta situación de pandemia, se ha dictado, nosotros entendemos que es de interés, a través del Ministerio de Sanidad, el denominado Código de Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo sobre medidas de prevención de contagios al COVID-19. Esta guía, reiteramos, está elaborada por el de 11 de abril de 2020 y en ella se recopilan una serie de instrucciones y recomendaciones divididas en los siguientes apartados que vamos a enumerar y a revisar de manera muy somera, pero que creemos que sí que puede ser de interés. Empezaríamos en primer lugar con medidas antes de ir al trabajo. Por ejemplo, casos de personas que presenten sintomatología de contagio, personas que hayan estado en contacto con otras contagiadas o personas es evidentemente de no asistir al centro de trabajo. Existe una segunda medida que es la que se debe aplicar en desplazamientos. Una vez que se ha reincorporado a partir del 13 de abril las actividades no esenciales, por ejemplo, en cuanto a los desplazamientos. Se recomiendan viajes individuales, preferiblemente si se puede asistir al trabajo en bici o en moto. Las distancias interpersonales deben situarse en 2 metros y cuando las personas se vean obligadas a distancia de 2 metros, deberá además acompañada del uso de mascarillas. Eso sería entonces la segunda medida en cuanto a los desplazamientos de estas personas cuando tienen que acudir o los de sus centros de trabajo. En tercer lugar, un paquete de medidas relacionadas con la organización de la empresa. Pues, la empresa
Debe informar al personal de la normativa de riesgos, proveer al mismo de productos de higiene necesarios, existencia de suficiencia de material de limpieza, identificando el riesgo de exposición a los virus, y, que esto es una medida bastante polémica, facilitar los EPIs cuando los riesgos no puedan limitarse, escalonando entradas y salidas. Se comenta también en esta exposición que no es imprescindible la mascarilla durante la jornada si el tipo de trabajo no lo requiere. Hacíamos referencia a que esta guía de medidas está actualizada a 11 de abril. A día 20, evidentemente, vemos que la solución va evolucionando. Está más presente el requerimiento del uso de mascarilla en cualquier momento. Otro punto sería en el centro de trabajo, las medidas que deben acordarse para los trabajadores una vez que ya estén en situación laboral inmersos en su jornada diaria. Pues bien, las tareas y procesos laborables deben planificarse para que los trabajadores puedan mantener una distancia interpersonal de 2 metros. Evidentemente sabemos que, por ejemplo, en el sector de la construcción, esto ya se ha comentado que es difícil de respetar, pero en tanto se pueda, pues sí se debe intentarse. Se comenta también o se expone que tanto la entrada y salida del centro de trabajo como durante la permanencia del mismo deben respetarse esas medidas. Hay que asegurar igualmente las distancias interpersonales en las zonas comunes y en cualquier caso. La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de minimización del riesgo. Por tanto, la reincorporación a la normalidad de aquellas actividades que comporten riesgo de aglomeración deben producirse en último lugar. Se debe organizar la entrada y salida al trabajo de forma escalonada para evitar las aglomeraciones y lo mismo cuando se acuda a los transportes públicos. Existe también la obligación de aquellas empresas o establecimientos abiertos al público implementarán medidas para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y entre los posibles proveedores, clientes o público. Y la empresa, por último, debe escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no permite mantener la distancia interpersonal, contemplando posibilidades de distribución de tareas y trabajo. En último lugar, que se establecen para los propios trabajadores, la medida y más esencial, la primera, perdón, más esencial, se refiere a cumplir las medidas de prevención señaladas por el empresario. Se vuelve a reiterar en la insistencia de mantener la distancia interpersonal de 2 metros, evitar utilizar equipos de otros trabajadores y, en el caso que sea imprescindible, una vez que se finalice, lavarlos y desinfectarlos convenientemente. Por otro lado, también se especifica la medida más elemental de todas, que es lavarse frecuentemente las manos con agua. De síntomas, contactar con compañeros, avisar del servicio preventivo de la empresa y acudir al médico de atención primaria. Bien, esto es un resumen de una guía que, como acabo de manifestar, está elaborada por el Ministerio de Sanidad, donde se recogen una serie de instrucciones y recomendaciones. Existen también otras normas sectoriales empleadas por la Xunta de Galicia, y concretamente para sectores de la construcción o para otros sectores determinados que pueden también ser consultadas. Básica y elemental. Con todo ello doy finalizada mi intervención, agradeciendo nuevamente al colegio la posibilidad de participar en esta charla y quedando a su disposición para cualquier consulta que deseen formular sobre este tema o cualquier otro que podamos hacer. Muchas gracias. Hola de nuevo. Quería en primer lugar hacer una breve referencia a la interpretación que se realiza sobre la causa de fuerza mayor en las contratas y subcontratas excluidas del sector público. La regla pierde su actividad como consecuencia de COVID-19, la causa de fuerza mayor se extendería a la subcontrata y viceversa. Si la empresa principal no tiene causa de fuerza mayor,
en principio la subcontrata tampoco. A continuación, paso a exponer las medidas de contratación pública en 3 apartados, todas ellas reguladas en el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 de 7 de marzo. De la contratación pública de servicios y de suministros de prestación sucesiva. Cuando su ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o debido a las medidas adoptadas por la Administración para combatirlo, el contrato queda automáticamente suspendido. No, en este caso no hay causa de ERTE ni de fuerza mayor del artículo 22 ni económica o productiva del artículo 23. ¿Por qué? Porque el artículo 34 del Real Decreto Ley prevé que la entidad adjudicataria abone al contratista una indemnización por los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este durante el periodo de suspensión. Bien, ¿qué gastos puede reclamar el contratista como indemnización de daños y perjuicios? En primer lugar, los gastos salariales de los trabajadores. En segundo lugar, los gastos de alquileres. En tercer lugar, los gastos de mantenimiento de la garantía relativos al periodo de suspensión del contrato. Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos, siempre y cuando no sean empleados para otros fines. Y en quinto lugar, las pólizas de seguros previstos en el pliego del contrato. En este caso, es importante resaltar que será el contratista quien deberá comunicar y acreditar al órgano de contratación su posibilidad de ejecución y en el plazo de 5 días naturales deberá de contestar la Administración y en caso de que haya a continuación, pasamos a analizar los contratos públicos de servicios y suministros distintos a los anteriores. Los contratos que no hubieran perdido su finalidad como consecuencia del estado de alarma se prevé el aplazamiento de las obligaciones del contratista. Y en caso contrario, si el contrato hubiera perdido su finalidad, sí es causa de fuerza mayor y por tanto se puede acudir. También, en el caso de no perder su finalidad y aplazarse el contrato, el contratista tendrá derecho a reclamar los gastos adicionales del tiempo perdido hasta un límite del 10% del precio inicial del contrato. También será el contratista quien deberá comunicar y acreditar al órgano de contratación su imposibilidad de ejecución. Y otra vez, lo mismo, tendrá el plazo la Administración de 5 días para contestar, naturales, y deberá ser el silencio administrativo se entenderá como desestimatorio. En tercer lugar, los contratos públicos de obra. No a solicitar el ERTE del artículo 23 cuando se hubieren suspendido por el COVID o se encuentren en una situación de imposible ejecución de contrato. Deben ser suspendidas por la Administración y en este caso el contratista debe también solicitar la indemnización correspondiente que incluye gastos a reclamar que serían los siguientes: los gastos salariales de trabajadores, los gastos de mantenimiento de la garantía, los gastos y costes de alquileres de siempre y cuando no puedan ser empleados para otros fines distintos del contrato suspendido y cuyo coste sea inferior al de la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de la maquinaria. En segundo lugar, o en cuarto lugar, las pólizas de seguro previstas en el pliego también se pueden reclamar y, en todo caso, se deben de cumplir las siguientes condiciones: que el contratista principal, los subcontratistas, los proveedores y los suministradores estén al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales a fecha 14 de marzo del 2020 y que el contratista principal esté
esté al corriente del cumplimiento de sus obligaciones de pago con sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en los artículos 216 y 217 de la Ley 9/2017. Igualmente, será el contratista quien deberá comunicar y acreditar al órgano de contratación su imposibilidad de ejecución y de la misma forma que en los apartados anteriores. En los tres supuestos de suspensión de contrato no sería de aplicación los preceptos que regulan la suspensión a que se refiere la Ley 9/2017 de contratos del sector público. A continuación, las ayudas a pymes y autónomas. A nivel estatal, todas las empresas y autónomos que se hayan visto afectados por los efectos económicos del COVID, independientemente de su tamaño, pueden solicitar la línea ICO con aval público, siempre y cuando no estén en una situación de morosidad a fecha 31 de diciembre del 2019 ni sujetos a un procedimiento concursal a fecha 17 de marzo del 2020. También, bancaria, que podrá imponer sus propias condiciones, aunque los costes de formalización se verían en principio reducidos. El plazo de vigencia del aval es hasta 5 años, con una carencia de 1 y un límite máximo de 1,5 millones de euros. Para los autónomos también pueden acogerse a la prestación por cese de actividad, a la que han hecho referencia mis compañeros anteriores. Y a nivel autonómico, la Xunta de Galicia, a través de una línea de financiación para pymes y autónomos, que avala entre 3.000 euros y 200.000 euros por cada negocio, y en el que se dispondrá de un plazo de amortización de hasta 4 años, con uno de carencia y con un interés máximo de 1,50 que será bonificado en su totalidad por la Xunta. La Xunta de Galicia ha cancelado la amortización y los intereses de los préstamos de las empresas gallegas con... Ahí vienen en la ponencia los enlaces para directamente poder tener una información más exhaustiva de las ayudas. Y por último, quería hacer una referencia a la mediación en estos tiempos de crisis. Como muchos sabrán, la mediación es un proceso voluntario y absolutamente confidencial, en la que las partes enfrentadas aceptan de común acuerdo nombrar a un tercero independiente y neutral, llamado mediador, para que les ayude a alcanzar un acuerdo. Los juzgados, cuando se levante el estado de alarma, abre la puerta a la mediación como una vía alternativa de resolución de conflictos de una manera más ágil y económica, y que además permite el diseño de una solución a medida que en muchos casos va a ser esencial para la supervivencia de las empresas y de las relaciones comerciales. En fecha 11 de enero del 2019 salió el anteproyecto de ley de mediación y se está proponiendo actualmente la inclusión de una ley de mediación obligatoria para resolver conflictos civiles ante la crisis originada por el COVID-19, la puesta de una mediación obligatoria, digamos, de manera extrajudicial. Por tanto, entendemos que, que el conflicto civil surgirá sobre todo en materia de arrendamiento de locales, de la relación proveedor-deudor y en general por incumplimiento de cualquier contrato. El despacho de abogados Bazán 42 ofrece el servicio de mediación en colaboración con organismos públicos y privados, con asociaciones como es la asociación FIMEGA y también con colegios profesionales. Y doy por finalizada mi intervención, dando las gracias a todos los asistentes y esperamos que haya sido de utilidad. También decirles que la grabación queda a disposición de los colegiados para los que no hayan podido asistir, ponerse en contacto con el despacho para cualquier aclaración o consulta. Muchas gracias de nuevo y hasta pronto.
Sí, hola de nuevo también. Mira, hay algunas preguntas que se han hecho a través del chat. Yo no sé si podríais dar un repasito y a lo mejor contestar a los colegiados. Sí. Hola. Vamos a ver, una de las preguntas que aparecía en el chat era relativo a las juntas y asambleas de socios, entiendo que de sociedades mercantiles, así como a la formulación de las cuentas anuales de dichas sociedades. Respecto a esto, y en relación un poco a todo el tema de suspensión de plazos y demás, pues como no podía ser de otra manera y dada la situación actual, pues se prevé expresamente ya de capital y demás, pero bueno, ahora ya con estos decretos de desarrollo del Real Decreto de Estado de Alarma, se prevé expresamente que las juntas y asambleas de socios puedan celebrarse de manera telemática, previéndose expresamente como vídeo, conferencia electrónica y demás, y debiendo ser el secretario de la sociedad el que dé, digamos, fe de pues, la identidad de las personas y de su... Parte de la pregunta que hacía referencia a la formulación de las cuentas anuales, como sabido, pues las cuentas anuales tienen que formularse dentro del plazo de 3 meses a partir del cierre del ejercicio social, con lo cual, el supuesto habitual que el cierre del ejercicio social coincida con el año natural, pues nos encontramos con que muchas empresas en este momento se ven con que deberían formular dichas cuentas. Pues bien, esta obligación queda suspendida durante el estado de alarma durante otros 3 meses a contar desde la fecha en que se levante el estado de alarma. Y lo mismo sucede pues, con la obligación de auditar cuentas y demás. Todo ello, como dije con anterioridad, pues obviamente es válida la formulación de cuentas anuales sin atender a estos plazos, ¿no? Es decir, estos plazos, esta ampliación de plazos, esta suspensión, siempre se acuerda en beneficio, pues en este caso, de las empresas, pero ello no impide que si una empresa por cuentas, pues incluso pues para pedir alguna clase de ayudas o solicitar, como decía mi compañera, alguna clase de preconcurso o demás, pues pueda tenerlas perfectamente ya realizadas. Nada más. Sí, buenas tardes. Si no las encontráis en el chat, os las leo yo. El chat está abajo, en medio, donde pone chatear. Si lo pinchas, lo puedes luego agrandar si quieres. ¿Lo ves? Sí, ¿Lo encuentras o...? no encuentro. Bueno, se lo mando de todas maneras por WhatsApp a Ana. Mira, sí que estoy leyendo la primera. La primera sería preguntas sobre ERTE. Desde el punto de vista de un asalariado, los límites mínimo y máximo a la retribución se mantienen a partir de los 180 primeros días. Es decir, si un afectado cuenta inicialmente la retribución mínima, ¿seguiría recibiéndola a partir de los 6 meses?
y un afectado con la retribución máxima tendría que volver a calcular en la base, multiplicar 50% en lugar de 75% y aplicar de nuevo el límite. ¿Sería correcto? Sí, los mínimos y máximos, evidentemente, sobre todo los máximos, siempre que la base permita esa prestación. Me explico. A partir del día 181, la prestación de desempleo es el 50% de la base de cotización. Evidentemente, si, aunque uno tenga 2 hijos a cargo, no es de 2.000 y pico euros, pues no tendrá derecho a la prestación máxima, que, bueno, ahora de memoria creo que eran en torno a 1.100 y pico euros, ¿no? Es decir, evidentemente estos mínimos y máximos juegan precisamente para acotar de alguna manera la incidencia del pago de la prestación en bases de cotización, sobre todo las que son muy amplias, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, de alguna manera hay que tener en cuenta sobre todo lo que es la base máxima. Y evidentemente sí, los máximos, la circunstancia de que uno esté dentro de los 6 primeros meses o ya haya pasado esos 6 meses, porque evidentemente al aplicarse el 50% de su base de cotización, la propia base de cotización ejerce como límite por arriba, ¿no? En cuanto a la base mínima, evidentemente el 80% del IPREM es un mínimo en cualquier caso. No sé si con esto se puede entender, respondida a la pregunta. Vale, pues te voy a pasar a la siguiente. Si tuviera alguna duda, que lo escriban en el chat. Esta Voy a sería ver, en relación, sí, en relación al funcionamiento del FOGASA en tiempos de coronavirus. Hace dos subpreguntas. Bueno, si nos contestan que sí que está bien contestada, ¿vale? Suficiente. Mira, 1A dice, en los casos en que la empresa cese su actividad, o sea, por cierre, ¿las indemnizaciones por despido están cubiertas por el FOGASA? Sí, bueno, el FOGASA, la garantía que da el Fondo de Garantía, en principio es automática hasta los topes que marca el propio artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? No vamos a entrar en los detalles, ¿no? Pero el FOGASA cubre, tiene 2 tipos de mínimos, ¿no? Por un lado, mínimos temporales, es decir, en cuanto a prestaciones, por ejemplo, lo que son obligaciones salariales que no se hayan abonado o que quedasen pendientes. Hay un tope máximo que son hasta 4 mensualidades y en cuanto a la tiene un tope máximo, ¿no? De hasta 30 días por año, ¿no? Dentro de esos ámbitos, lógicamente el FOGASA sí que funciona, la garantía. El FOGASA sí que funciona. Lo que ocurre es que no es automática, es decir, primero tiene que haber un título para cobrar el FOGASA. En este caso, la insolvencia de la empresa, que puede ser determinada o bien por un juez o bien por un concurso, como puede lo mercantil. En este caso, la aplicación de la ley concursal, por ejemplo, aunque no es mi materia, la aplicación de la ley concursal lo que hará será precisamente adelantar esas prestaciones del FOGASA, de suerte que un juez de lo mercantil sí que puede agilizar mucho más el cobro de esas prestaciones que, por ejemplo, un juez de lo social en un procedimiento individual. Bien. Luego nos preguntaba también sobre el FOGASA. Y en los casos en que haya despido de trabajadores por previsión de pérdidas de la empresa tras el estado de alarma, ¿estos despidos están cubiertos por el FOGASA? A ver, y en los casos en que haya despido de trabajadores por previsión de pérdidas de la empresa tras el estado de alarma. Están cubiertos por el FOGASA. Vamos a ver. El despido de trabajadores, aquí esto de previsión de pérdidas, entiendo yo que se refiere a un cese por causas objetivas, ¿no? Un despido por causas económicas. Evidentemente, hasta pues eso, los 20 días por año que le pudieran corresponder a los trabajadores, la garantía de salario está de la solvencia de la propia empresa. Si se hace ese despido de trabajadores como parte de pues una situación concursal, vuelvo a repetir porque es importante esa diferencia, se ha generalizado mucho
el uso de, como debe ser, además, a un criterio, sobre todo cuando afecta pues, a la totalidad de una plantilla o a una parte sustancial de la plantilla, pues que se haga a la vez que un procedimiento concursal, ¿no? Bien, para poder de alguna manera todo o parte de la empresa o para hacer una liquidación ordenada de la misma. En cualquier caso, un empresario dirigente lo hará siempre a través de esa vía concursal y en ese caso, vuelvo a repetir, ya de alguna manera los trabajadores se inicia la solicitud de concurso con un reconocimiento por parte de la empresa al solicitar la declaración voluntaria de concurso o la declaración de concurso voluntario. No soy el mercantilista del despacho. En cualquier caso, sus créditos y el administrador concursal, al ser nombrado, pues lo primero que hará será precisamente pedir que esos trabajadores le comuniquen si realmente son esos o son diferentes y a partir de ahí se certifican y el FOGASA pasa a abonarlos con bastante prontitud. Y en ese sentido, insisto, la pregunta en sí mismo, por supuesto que sí, pero claro, el FOGASA es la garantía de la situación de concurso o bien directamente un juzgado la declara insolvente. En esos casos sí que el FOGASA cubrirá esas prestaciones. Bien. Luego ha ampliado la pregunta con respecto a los trabajadores autónomos, ¿qué trámites han de seguir para acceder a ayudas? ¿Pueden hacerlo aquellos autónomos que cotizan la cuota básica de 283 euros o solo los autónomos con la cuota mejorada que incluye paro y baja? Sí, vamos a ver, en principio para la prestación de cualquier autónomo que en el mes anterior estuviese dado de alta. Lo que pasa es que la cuantía va a ser distinta. Si estuviese cotizando por el mínimo, pues sería un prorrateo con la base de cotización y aproximadamente sería como una prestación de 600 y pico euros. Pero después, los autónomos, con independencia de esta situación, ellos, los que necesiten pues, estas ayudas por cesar de actividad, tienen unas características especiales que están reguladas en la ley del 2000 a la que pueden acogerse, pero en este caso sí que se exigiría una cotización mínima de 12 mensualidades. En función de ahí tendrían derecho a 4 meses de paro y así sucesivamente. Pero en principio, para esta situación excepcional provocada por el coronavirus, pues el autónomo para esta prestación del 70% con una cuantía única sí que está prevista, aunque tenga solo un mes de cotización. Sí que sería posible. Vamos a ver, otra sería, ¿cómo afecta la suspensión? No, ya la hemos visto, la de derechos y deberes que da el ERTE. 6 meses trabajando asegurados y después. No se oye bien, ¿podéis formular la pregunta otra vez? Sí, derechos y deberes que da el ERTE. Pone aquí 6 meses trabajando asegurados, coma, después. No, el ERTE lo que provoca es una suspensión del contrato y una vez cuando esta situación de pandemia o cuando desaparezca la causa que lo motiva, el trabajador evidentemente tiene los mismos derechos que las prestaciones. Hay un mínimo, eso también en función de la cotización que tenga, pero cuando los derechos de los trabajadores, una vez que se reincorporen a su puesto de trabajo, pues quedan garantizados antiguamente en cuanto a antigüedad, mismos derechos, misma jornada, mismas condiciones. Hay una regla de cabeza, ¿no? Sí. Que es que se cobra de cada 3 meses cotizados se cobra un de prestación. Evidentemente aquí lo que se habló antes, ¿no? Durante la pandemia que no tengan periodo mínimo de cotización, se entiende que durante mientras dure el estado de alarma seguirán cobrando. Evidentemente, una vez que se levante o pasados 2 meses, que sería el mínimo de un trabajador que haya cotizado exclusivamente 6 meses, se plantea una cuestión curiosa. Yo entiendo que mientras dure el estado de alarma seguiría cobrando, porque realmente se trata de una suspensión de su contrato y el trabajador después volverá. Pero bueno, probablemente sea objeto de algún tipo de disposición también expresa. Muy bien. ¿Alguna pregunta más?
La última era un tema de qué gastos se pueden incluir en el IRPF como autónomo. Gastos de gasolina y transporte concretamente. Sí. A ver, ¿de qué estamos? De la inclusión, perdón, de gastos en el IRPF. Vamos a ver, todo depende del sistema por el que se haya optado. Yo entiendo que esta pregunta viene referida a que se haya optado por un sistema de estimación directa. No estamos hablando de una estimación objetiva por módulos, no, es una estimación directa. Y sí, los gastos de gasolina, siempre que sean esos desplazamientos, lógicamente, relacionados con la propia actividad, podrían incluirse como gasto en la declaración del... Obviamente se justifique y haya una relación directa, es decir, por poner un ejemplo, ¿no? Los gastos que tienes que, pues, para desplazarte para ir a tu lugar de trabajo, no... si tu lugar de trabajo queda al lado de tu casa, es discutible que esos gastos puedan incluirse, ¿no? Tiene que haber una relación entre el gasto y la actividad desarrollada, básicamente. Ay, perdona, que estaba apagada, no escuchasteis, ¿no? Es decir, hay dos preguntas. Una era sobre el tema del ERTE. Realmente se estaban preguntando más que por el trabajador, por la empresa. Entonces, lo que planteaba es que si debe mantener el empleo tras los 6 meses del ERTE y por cuánto tiempo. Sí. Vamos a ver. Sí, evidentemente lo que se ha comentado también es que no se puede producir ningún tipo de despido correctamente. En relación con la pregunta que se formula durante los 6 meses posteriores a la que finalice la tramitación o la situación actual y una vez que los trabajadores se reintegren en el ERTE. Lo que se haga, sí, la disposición está prevista que no se pueda producir ningún despido por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas, etc. Relacionado con eso, preguntan, ¿qué ocurre si la actividad no repunta tras la crisis? ¿Las empresas tendrán que ajustar sus plantillas al nuevo nivel de actividad? Vamos, tendrán que hacerlo. Luego, acogerse ahora a un ERTE condiciona las futuras decisiones de la empresa en materia laboral y luego si existe un plazo máximo de duración del ERTE. Pues en cuanto a esos trabajadores que sí que han sido, que se acogen al ERTE, sí, evidentemente hay una obligación de mantenimiento de los puestos de trabajo durante 6 meses. Sí, eso está previsto. Independiente de que la actividad sea mejor o peor, ¿no? Sí. Después, una vez que se subsanen las consecuencias o se reanude la actividad, se podrá otra vez producir esa extinción de los contratos por las causas, sí, por estas causas previstas en el artículo 51 siguientes del ERTE, por causas técnicas, organizativas o productivas. Se plantea una cuestión muy curiosa, pero bueno, yo creo que lo sabremos en estos próximos meses, pero sí que ya yo he escuchado pues, a mi compañero, incluso en foros, de hasta qué punto un juez está condicionado por estas decisiones. La persona que ha hecho la pregunta, ¿no? Es decir, muy bien, desaparece o termina el estado de alarma, me pongo a trabajar, pero mi situación es desesperada y tengo que presentar un concurso de acreedores, por ejemplo. En ese caso, ¿hasta qué punto un juez de lo mercantil tiene que bloquear cualquier decisión de extinción de los trabajadores, incluso con el apoyo del administrador concursal, ¿no? Que aconseja hacer eso, hasta que pasen esos 6 meses? Es un ejemplo, ¿no? Son hipótesis en las que yo creo que realmente se han hecho cosas lógicas comprensible, ¿no? Que por parte del Ministerio de Trabajo se han hecho cosas que yo creo que incluso se ha hecho pues, legislación de rueda de prensa, ¿no? Es decir, yo he visto a una ministra, a la que he conocido como abogada además, pero que se ha extralimitado a responder cuestiones en una rueda de prensa
digamos que estaba creando derecho a medida que hablaba, ¿no? Evidentemente, los jueces la pondrán en su sitio en el momento en el que surjan estas cuestiones. En cualquier caso, se trataba de ideas muy bien intencionadas de la ministra y bueno, si hay recursos económicos en el gobierno para poder, mediante la inyección de capital en las empresas, poder mantener a trabajadores desocupados cobrando el sueldo, pues evidentemente se podrá cumplir esa medida, ¿no? Pero un empresario diligente, cuando la situación le obliga a presentar un preconcurso, un concurso, lo hará, no esperará 6 meses. Muy bien, pues no veo más preguntas. Como además cualquier cosa que se le ocurra a alguien a posteriori, pues podrá realizar las preguntas con este contacto que tenéis ahí, ese correo o ese teléfono, ¿no? Dirigidos al despacho o dirigidos al colegio, que lo tramitaríamos al despacho igualmente. Pues entiendo que podríamos dar por terminada esta charla. Ya sabéis que este servicio está en funcionamiento y, bueno, la idea es en principio 2 meses y veremos después también cómo van las circunstancias. Pero bueno, el que lo necesite lo puede aprovechar y se lo podéis transmitir a otros colegiados para que, pues, si lo necesitan, también lo utilicen. Muchas gracias por venir, muchas gracias, Ana, y bueno, y a todos. Y bueno. Gracias a vosotros, gracias a ti, Francisco, y hasta pronto. Muy bien. Pues hasta pronto entonces a todos. Muchas gracias. Entonces, tengo que...